Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal. Me llamo Nico y hoy os voy a mostrar cómo hacer de manera fácil, económica y rápida macetas de autorriego con mecha. También hablaremos de qué plantas se puede plantar, qué sustratos suelo usar yo, qué beneficios nos da este sistema y qué contraindicaciones tiene. Pero lo primero vamos a empezar con el tema de cómo hacer las macetas de autorriego, porque algunos de ustedes me preguntaron en la sección de comentarios. Para esto vamos a necesitar dos macetas, obviamente. La primera maceta puede ser cualquiera que tenemos por casa, incluso la maceta en la que está plantada actualmente nuestra planta. La sacamos de ahí, lavamos bien la maceta. Necesitaremos bastantes orificios. También se puede tener solo dos orificios, pero a mí me gusta tener muchos orificios porque esto nos mejora el drenaje, nos mejora el intercambio de aire para las raíces, es muy bien. Y otra maceta no tiene que tener ningunos orificios, cualquier macetita que tiene el tamaño similar, un poquito más pequeña que la maceta principal, digamos, que nos quede así, ¿vale? Puede ser de este estilo o puede ser de un estilo más elegante como se puede ver aquí, que las dos son de color blanco. Y ahora hablaremos de las dos macetas, por eso tengo dos. Bueno, vamos a necesitar dos macetas, vamos a necesitar un taladro, no es 100% obligatorio, pero para mí es más cómodo para hacer los orificios. También puede ser un punzón, que también nos sirve, o un destornillador. Vamos a necesitar unas tijeras y un cordón, que nos va a servir de mecha, ¿vale? Bueno, al hacer los orificios, lo primero que tenemos que hacer es pasar el cordón. El cordón puede ser cualquiera. Por ejemplo, este de algunas zapatillas que yo no sé ni de dónde salió este cordón, pero lo más importante en este paso, que sea sintético. No tiene que ser ni de algodón ni de otro material natural, porque al estar en el contacto constante con el agua, un material natural va a empezar a estropearse, a podrirse, pero el material sintético es inerte, no le va a pasar nada, ¿vale? Lo primero que hacemos, escogemos el cordón y lo pasamos por los orificios que tenemos, uno y digamos otro. Al pasarlo dejamos un poquito suelto esta parte, no hay que pegarla demasiado al fondo, un poquito suelta, ¿vale? Incluso yo voy a arreglar ya del principio para no cortar un extra de cordón. Más o menos así me queda y solo lo único que tengo que hacer es recortar la parte, digamos, que me sobró. La voy a recortar así, rapidito. Yo os muestro cada paso para que lo tengan súper claro y no tengan ninguna duda. No hay que cortar el corto, casi digo otra palabra. No hay que cortar el cordón demasiado corto, ¿vale? Porque tiene que llegar hasta el fondo de nuestra macetita. Digamos, lo dejamos así y la maceta de autorriego está hecha. Súper fácil, súper económico, súper práctico. ¿Vale? También otra opción. Por ejemplo, estas dos macetas entran una dentro de la otra y se nota que no hay espacio, digamos, cerrado. Me refiero que hay un pequeño hueco entre una maceta y otra. Hay entrada de oxígeno. Eso es súper importante, amigos. Es súper importante. Por ejemplo, en este caso, si vais a conseguir dos macetitas, aquí aún no hay orificios, pero no los voy a hacer ahora mismo. Pero el problema es que una maceta al entrar a la otra se queda súper pegada. Digamos, se crea el efecto del vacío, que no va a funcionar esta maceta. En este caso, si tenéis dos macetas así, súper pegadas, vais a tener que abrir un orificio pequeño en la maceta de abajo. ¿Vale? En la maceta de abajo, por ejemplo, en mi caso, lo puedo hacer con un taladro o con un punzón. También se puede hacer. Más o menos, si la maceta llega hasta aquí, el orificio tiene que estar aquí. No tiene que estar demasiado pegado al fondo de la primera maceta, ni tampoco muy bajo, porque en este caso al rellenarlo con el agua, la macetita, el agua va a salir. Así que hacemos más o menos aquí el orificio para que al rellenarlo, llegando hasta el fondo, la macetita, el agua no va a salir. Bueno, el principio es súper fácil, ¿verdad? Pues así se hacen esas macetas. Y el siguiente paso es qué plantas se puede usar.
Casi todas las plantas que tenemos en casa pueden crecer en este sistema. Es súper cómodo. Yo tengo muchísimas de mis plantas, las aglaonemas, las calateas, las alocáceas adoran ese sistema también. Las calateas también adoran ese sistema. Begonias y muchas, los philodendron y muchas otras plantas. Las plantas que necesitan, digamos ya, ahora vamos a hablar de los beneficios. Las plantas que necesitan el riego constante pero no exagerado, por ejemplo, como las calateas, le gusta el sustrato húmedo, pero no le gusta que esté encharcado, ni tampoco seco. Estos cambios, esas alteraciones de húmedo muy seco, nos da problemas y las hojas empiezan a ponerse feas, se empeora el crecimiento, dejan de abrirse de manera normal y adecuada las hojas de los philodendron. Por ejemplo, si una planta de philodendron que tiene ese problema, yo imagino que muchos de ustedes lo saben, no saca bien la hoja, no se le abre bien, la plantamos en este sistema y las hojas van a empezar a salir súper bien. Las calateas van a crecer bien, alocáceas van a mantener muchas hojas, no como suele pasar 2 o 3 hojas y después una se le muere, o se le marchita, o se le pone fea. No, puede llegar a tener 10, 15 hojas y más. Es perfecto. El beneficio principal es que la planta nunca pase el estrés con el riego. Siempre está a nivel adecuado de agua. También otra cosita que os voy a decir, mostrando en la maceta, que también es súper económico, digamos, es una macetita pequeña, como podéis ver, es un vaso de supermercado. Por ejemplo, yo lo compro en una cadena que está por aquí, que se llama Mercadona, si alguien vive en España. No es una promoción para Mercadona para nada, pero por ejemplo, esos vasitos son bastante resistentes y lisos, que también se ven bastante elegantes. En el vasito transparente es más fácil mostrar todo. Pues así, el sistema de autorriego. Y cuando vamos a... Sirve para cualquier maceta, lo explico. Y cuando vamos a rellenar la maceta, no hay que llenarla hasta el fondo de la primera macetita. Me explico, ¿verdad? No hay que llenarlo así. Hay que dejar el agua más o menos así, un par de dedos. Si la maceta es más grande como esta, 2 o 3 dedos. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque si el agua llega hasta el fondo, no habrá suficiente tiempo, digamos, para el agua para subir lentamente. El agua va a subir súper rápido hasta el sustrato y sobre todo las plantas que son recién pasadas a este sistema pueden sentir encharcadas y bueno, pueden sentirse encharcadas e incluso pueden morir. Así que tenemos cuidado, no rellenamos sobre todo del principio la macetita de abajo, ¿vale? 2 deditos así, perfecto, controlamos. También otra cosa, por ejemplo, este tipo de macetas a menudo las venden así, la parte transparente de abajo las venden a menudo en diferentes aplicaciones, yo imagino que conocéis, ¿no? AliExpress y etcétera. Pero, por ejemplo, el tema transparente no me gusta para nada. Yo no las dejo transparentes. ¿Por qué? Porque al tener el contacto constante con el sol, con la claridad, el agua empieza a desarrollar su propio ecosistema. Empiezan a aparecer las algas, el vasito este de abajo se pone súper feo, hay que limpiarlo con frecuencia y con el tiempo las mismas algas empiezan a crear sus colonias en el cordón, en la mecha nuestra, y la mecha deja de funcionar. Así que en este caso, si compramos un vasito, una macetita, lo hacemos, las podemos pintar. Mirad qué simpático, es el mismo vaso, ¿vale? El mismo. Lo primero que hago, lo pinto con una pintura oscura, negra, la primera capa, y después 2 capitas de pintura blanca, en mi caso. Y mirad qué textura más simpática nos queda. En los próximos vídeos os mostraré cómo decoro estos vasitos. Pero lo más importante, la pintura es acrílica, ¿vale? Lo más importante es que no se quede transparente la parte de abajo, porque vais a arrepentiros. Y el problema de muchas tiendas que venden ese tipo de macetas, la parte de abajo siempre es transparente, casi siempre. Vale, sustratos. Yo estoy mirando la lista para no olvidarme nada. ¿Para qué plantas lo dije? Los beneficios ya os dije también. Y también es súper cómodo, porque si nos vamos de viaje, rellenamos un poquito más el vasito, ¿no? Cuando la planta ya lleva un tiempo, rellenamos un poquito más, sobre todo, por ejemplo, para las alocáceas, que le gusta el agua, y si le falta el agua empiezan a perder las hojas y estropearse súper rápido. Rellenamos un poquito más y puede durar como 10 días el sistema, dependiendo, claro, que del tamaño de la maceta. También este sistema es perfecto para las ollas. Todas mis ollas, casi 70 ollas que tengo, están plantadas con este sistema y están perfectas. No me pierden el crecimiento nuevo, no se le estropean las hojas, crecen súper rápido. También hay que usar
bueno, hablando del sustrato ya, el sustrato principal que uso yo es sustrato mineral que se llama lechuza pon. No sé si habéis escuchado este nombre, a mí me encanta, es un poquito carillo, sí, es cierto, es la única desventaja de este sustrato que es algo costoso. Pero la verdad es que tiene muchísimos beneficios para mí, como propietario de las plantas, el papá de las plantas. Yo suelo usar lechuza. Para plantar en el sustrato lechuza, en el sistema de autoriego, y en general para plantar en el sustrato lechuza, hay que limpiar bien el sistema de las raíces. Por ejemplo, para las soyas siempre limpio bien las raíces antes de plantar. Para las aglaonema siempre limpio súper bien. Para samiaculcas no las planto así, pero hablaremos un poquito más adelante cómo las planto. Pero al limpiar las raíces, las plantamos y suelen adaptarse súper rápido. La verdad es que 25 aglaonemas que tengo en casa están plantadas en este sistema y están perfectas. Las podéis ver en uno de mis vídeos recién publicado cómo están. Están bien bonitas, según me dice la gente y según las veo yo. Por cierto, muchas gracias por vuestros buenos comentarios. Y otra cosa, por ejemplo, cogemos una planta de calatea, ¿no? Calatea tiene las raíces más finas, o un helecho. ¿Cómo vas a limpiarle las raíces a un helecho? Muchos helechos también adoran este sistema. En este caso no hay que quitar nada de sustrato, ¿vale? Dejamos la calatea tal cual como está, o begonia, por ejemplo. Suelen llegar en el sustrato como turba de coco, ¿no? O como fibra de coco, lo que sea, siempre es coco. En este caso yo compro coco, por un lado, fibra de coco, que suelen venderla en todos los viveros, también la compro en Leroy Merlin aquí en Gran Canaria, y perlita, o en vez de perlita, aunque perlita es la opción más barata, se puede usar la misma lechuza pon. Yo suelo usar lechuza, pero también puedo usar perlita, ¿vale? Lo mezclamos dejando más cantidad de perlita o de lechuza. Mezclamos con el coco y plantamos. Sobre todo yo lo hago esto para las calateas, para las begonias y para los helechos. Y para las peperomias, también les encanta esta mezcla. No las paso al sustrato mineral, las dejo en este sustrato. Añado un poquito de abono de larga duración que se llama osmocote. También lo venden, es bastante económico porque no necesitas mucho para una maceta. Añado una pizca de este abono, lo mezclo todo, planto la planta, la riego por encima la primera vez, ¿vale? Explico todos los pasos por si vais a hacerlo. La primera vez lo riego por encima, el agua se va acumulando en el fondo del vasito, no hay que quitar este agua, lo dejamos ahí y ya está, ¿vale? Y esta construcción la dejamos así hasta que desaparezca todo el agua. Cuando no quede nada de agua, echamos un poquito más, ¿vale? Como yo les dije antes, 2 deditos. Y ya está. Por encima no regamos más. Nunca más, digamos, vamos a regar por encima. Siempre el agua va en la parte de abajo, ¿vale? Pasado un mes, más o menos, sí, un mes, recomiendo comprar un abono para el sistema semi-hidropónico o hidropónico. Yo les mostraré aquí la marca que uso, que también es una botella grande, que yo gasto 2 milímetros para 1,5 litros de agua. Vale, 1,5 litros de agua, 2 milímetros del abono, lo mezclo todo y voy añadiendo a mis plantas cuando necesito. Lo podemos preparar, dejarlo en la botella, en un lugar donde no le dé el sol y usarlo con frecuencia. Vale, pues es todo sobre las plantas, cómo plantarlas, sobre las macetas, cómo hacerlas, verdad que es súper fácil, es un sistema súper fácil y podemos aprovechar las macetas ya que tenemos en casa, pero existe un par de contraindicaciones para este sistema. El primero es que no podemos plantar con este sistema las suculentas, las plantas crasas. Por ejemplo, las amiaculcas que tengo, varias, todas están plantadas en sustrato mineral lechuza pon, les encanta, pero sin mecha. Los ripsales no uso este sistema. Para los cactus jamás no usamos. Por ejemplo, para las sansevierias, como podéis ver aquí, no uso este sistema. Y para otras plantas, como podéis entender, las suculentas que acumulan muchísima agua, las crásulas, las jabortias, las echeverias, las euforbias y más, no usamos este sistema. ¿Vale? Es importante. No necesitan agua constantemente. Otra cosa, que no podemos usar ese sistema si vivimos en un sitio o las plantas las tenemos en casa y las temperaturas bajan menos de 15 grados.
Vale, si vivimos en un sitio, durante el verano está todo perfecto, pero en invierno las temperaturas durante el día son 16, 18 grados y por la noche son 8 grados. Las plantas se van a morir. No hagáis ese sistema. Si en casa tenéis las temperaturas adecuadas, más de 15 grados, 18, 20, 21, lo que sea, en este caso el sistema es perfecto. Si las temperaturas son muy bajas por la noche o durante el día incluso, si vive en la zona fría, no se puede usar porque ese agua constantemente va a hidratar el sustrato y las raíces empezarán a estropearse. No usamos. Bueno, son dos contraindicaciones que tengo que mencionar, ¿vale? Porque nada es perfecto, nadie es perfecto, igual que nuestro sistema tiene mil beneficios, pero hay un par de cositas que no funcionan. Yo creo que expliqué todo bien, sobre todo la gente que me preguntó, aquí ya tenéis este vídeo. Gracias a todos que estuvo conmigo en ese programa de hoy. Podéis suscribiros a mi canal, dejadme un like y algún comentario. Si hay alguna duda, alguna pregunta, también me podéis escribir en mi Instagram, que también suelo responder bastante rápido. Vale, gente, os deseo un feliz día y hasta la próxima vez. Adiós.